Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios una vez más por haberme permitido dar la palabra de Dios por medio de este medio. Así que ruego a Dios que Él nos pueda ayudar y que el Espíritu Santo nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos permites escuchar de tu palabra en esta hora. Dios, pido que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene, Padre, y que podamos aprender de esta palabra. En lo personal, Padre, te pido que también, Señor, esa palabra llegue a mi vida y yo pueda también ejercitarla en estos días, Padre, o en los días que tú puedas darme, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Vamos a ver este tema, hermanos, aquí en 1 Timoteo 4, 11 al 16. Y vamos a leerlo, espero que ya lo hayan leído, hermanos, porque esa es la lectura de esta mañana. Dice la palabra de Dios: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dada mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí en 1 Timoteo, hermanos, 4, 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Pero qué es un buen ministro de Jesucristo? Un buen ministro de Jesucristo es un buen líder, un buen maestro, un buen cristiano. Es un buen cristiano nutrido con la palabra de fe. Es difícil alimentar a otros con la palabra de Dios cuando uno mismo no se alimenta de ello primero. Así que, hermanos, nosotros, como dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Así que nosotros, si tenemos ya tiempo de cristianos, años de cristianos, entonces, hermanos, ya debemos de ser maestros, ya debemos de enseñar a otros, de dar estudios a otros. Pero hay unos hermanos que apenas empiezan. Entonces, hermanos, hay necesidad de que se les dé todavía la leche espiritual. Ya no un alimento sólido. Nosotros sí ya tenemos que comer alimento sólido. O sea, sí tenemos la necesidad de que nos enseñen, pero también nosotros tenemos que enseñar, porque ya deberíamos ser maestros, hermanos. Por eso yo puse mi tema, el gran ejemplo del cristiano. Aquí en el versículo 11, el apóstol Pablo le menciona en este versículo a Timoteo: esto manda y enseña. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo? ¿Qué debe enseñar? Bueno, vamos a ver aquí en el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino en ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es lo que tienes que enseñar, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. El cristiano y el que enseña debe ser ejemplo. Primeramente, Pablo se pone de ejemplo. Recuerden, hermanos, lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Filipenses 3:17 y en otros versículos de la Biblia, que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo que sea ejemplo también de él, de Pablo. Entonces después enseña a Timoteo que debe ser ejemplo también, debe ser ejemplo. Entonces, ¿ejemplo en qué, hermanos? En palabra, en la forma que enseña. El que enseña debe vivir lo que está enseñando, como Pablo a Timoteo. Eso es lo que debemos nosotros enseñar, hermanos. Lo que vivimos. Así como Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo tiene que enseñar a otros como ejemplo. Y esos que fueron discípulos de Timoteo tienen que ser ejemplos para otros. Y así nosotros tenemos que ser ejemplo
de lo que habla la palabra de Dios, como a Timoteo, como Pablo. Y también nosotros tenemos que dar ejemplo a los que les hablamos, a los que le predicamos la palabra de Dios. Por eso en palabra debemos nosotros enseñar, en conducta, le dice el apóstol Pablo. En el mundo en que vivimos, como nos conducimos delante de los que enseñamos, hermanos, ¿qué hábito malos estamos enseñando a la gente? Porque podemos tener hábitos malos. A veces podemos decir, no, lee la Biblia, pero si nosotros no la leemos. A veces podemos decir, ora a Dios, pero si nosotros no oramos a Dios. O si le decimos, no fumes, no tomes. Y si nosotros fumamos, tomamos. Y si les dices, no robes, y robamos. O si le decimos, no digas groserías. Y si nosotros decimos groserías, entonces, ¿qué estamos enseñando? Nosotros debemos enseñar lo bueno, enseñar lo que dice la Biblia. Hermanos, porque si nosotros queremos enseñar a otros, debemos nosotros tener buena conducta para enseñar a otros. También el apóstol Pablo dice que debe guiarse en amor, en un espíritu de amor a Dios y a la iglesia. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios? ¿Cuánto amamos nosotros a la iglesia? Porque si nosotros no amamos a Dios y no amamos a la iglesia, no vamos a tener esa responsabilidad para enseñar. No vamos a tener esa responsabilidad, ese deseo de enseñar a la iglesia, de enseñar, ¿verdad? Porque no tenemos ese amor a Dios, ni ese amor a la iglesia. Entonces debemos tener amor a la iglesia, hermanos, para nosotros poder enseñar, preocuparnos por la iglesia. Por eso el apóstol Pablo decía, debes tener esa fe. También fe, tener fidelidad, ser fiel a Dios, ser fiel en el ministerio que Dios nos dio. Dios nos dio ministerios y a cada uno de la iglesia Dios nos mostró nuestros ministerios, hermanos. Así que debemos nosotros usar esos ministerios, no porque ya esté cerrada la iglesia o cerrada el templo, entonces ya va a decir, pues yo ya tenía un ministerio, pero ya me olvidé, qué bueno que está cerrada el templo. No, hermanos, tenemos ese ministerio que Dios nos puso, tenemos que usarlo. Tenemos que usarlo, hermanos, todavía. Nada de que ya está cerrado el templo y ya murió todo aquí. Nada de que no hay escuela de formación cristiana y ya no voy a estudiar. Hermanos, tenemos que estudiar, tenemos que seguir fieles a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice también en pureza, que debemos cuidar nuestra vida espiritual, manteniéndola pura, hermanos, pura. ¿Y cómo podemos mantenerla pura? Con la sangre de Jesucristo. Sin Cristo no podemos hacer nada. Por eso dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El cristiano y el que enseña debe ocuparse en estudiar la palabra de Dios. Puedes estudiar otros libros cristianos, conferencias en el radio, en la televisión, en el internet. Hermanos, puedes estudiar en el seminario. Por eso me da gusto a mí por los jóvenes hermanos que están estudiando también. Y mi esposa y el hermano Juan. Hermanos, como me gusta, hermanos, ver a mi esposa estar en el internet, allí cuando están dando las clases los hermanos. Hermanos, y aprenden mucho. Entonces, eso, hermanos, es lo que quiere Dios. Aunque tú no vayas en un seminario, pero estudia, hermanos, lee la Biblia, lee otros libros, céntrate en lo que es la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para exhortar y enseñar a los que te oyen, enseñar para aquellos que viven a tu lado. ¿Cómo vas a enseñar a otros si tú no estudias, no lees la palabra de Dios? Eso, hermanos, que si tú ya estudias y tienes esas enseñanzas, entonces vas a dar consuelo a otros, vas a dar aliento a otros, vas a amonestar a otros. Así que todo el ámbito ministerial, mediante la explicación, debe ser de la Escritura. Así que, hermanos, estudiemos, ¿verdad? Escudriñemos la palabra de Dios.
como punto 2, hermanos, en el versículo 14 nos dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ese don, hermanos, un don que enseña, ¿verdad? Y aconseja. Entonces ese don, hermanos, Dios nos lo ha dado. Dios ha dado dones a los hombres. Y nosotros, hermanos, no podemos decir que Dios no nos ha dado dones. Sí, tenemos un don. Y ese don, hermanos, no debemos enterrarlo. No debemos tenerlo guardado. Tenemos que enseñar. Por eso el apóstol Pablo dice, no descuides ese don. El apóstol Pedro decía, hermanos, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, exhortaba a los oyentes en ese tiempo, hermanos, que cada uno según el don que había recibido, ministrelo a los otros. O sea, que no lo guardes, no lo tengas ahí, no lo entierres, sino ministralo a los otros, enséñalo a los otros, como buenos administradores de la multigracia de Dios, hermanos. Así que eso es lo que hay que hacer, hermanos. Ahí en 1 de Pedro 4:10 nos menciona. Ahora, cuando habla del presbiterio, hermanos, que pusieron las manos a Timoteo, se refiere a un grupo de líderes espirituales representativos, escogidos y aprobados por Dios, así como hoy ponemos las manos, cuando un pastor es ordenado, entonces pone el presbiterio, pone las manos en él para bendecirlo y, hermanos, guíalo a lo que es la palabra de Dios. Así que en el versículo 15, ya vamos a leer nada más, usa esos dones, dice la palabra de Dios, usa esos dones, o sea que no debemos, hermanos, enterrarlos, debemos usarlos. Como punto 3, hermanos, vemos que el cristiano debe vigilar estrechamente en sus acciones y pensamientos, hasta el modo de vestir. También puedo decir, hermanos, un vestir moderado, no extravagante, hermanos, como las modas que hoy están surgiendo, modas, hermanos, que mucha gente que no es cristiana usa vagamente, aún el cristiano a veces lo hace, hermanos, y no se compara el del mundo con el cristiano, porque a veces dice, bueno, pues ¿cómo es cristiano si se viste igual que aquel? O ¿cómo es cristiano si se mueve igual que aquel? ¿Cómo es cristiano si hace lo que el mundo hace? Entonces, hermanos, debemos vigilar estrictamente nuestras acciones, hermanos, porque dice aquí también que debemos enseñar la sana doctrina. Esta sana doctrina, hermanos, debe ser de la palabra de Dios, no desviarnos de la palabra de Dios. Algunos creyentes están siguiendo al predicador que los está guiando a doctrinas de demonios, no siguen a la palabra de Dios, hermanos, sino persiguen al predicador. Y ese predicador está fuera de contexto, está diciendo herejías sin referirse a la palabra de Dios y la gente lo sigue. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado, hermanos, con esas doctrinas. Así que, hermanos, meditemos, oremos, leamos la palabra de Dios. Por eso decía Pablo a Timoteo ahí en el 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo, hermanos, se preocupaba mucho por la doctrina, y si ustedes ven, hermanos, aquí en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, a Filemón, todos, hermanos, habla de la doctrina el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, debemos enfocarnos en la palabra de Dios, en la buena doctrina, porque el Señor Jesucristo hablaba de doctrina, enseñaba la buena doctrina, hermanos. Entonces, debemos escudriñar la Biblia para nosotros tener esa buena doctrina. Entonces, dice aquí también, persiste, ¿verdad? Persiste. Entonces, es una de las palabras básicas que se emplea para describir el camino, perseverar del cristiano, que debemos persistir, hermanos, debemos no desviarnos de la palabra de Dios. Por eso decía en Santiago, dice Santiago 1:25,
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Esto será bienaventurado el que lo hace. Así que, hermanos, no siendo oidores solamente y que se nos olvide lo que estamos escuchando o lo que hemos leído, sino hacedores de la obra. Debemos trabajar en la obra. De esto que hemos leído y de esto que hemos escuchado, debemos enseñar. Entonces seríamos bienaventurados en lo que hacemos, hermanos. Así que, hermanos, debemos nosotros predicar la sana doctrina. Entonces, esto de permanecer, hermanos, es lo mismo que nos habla ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, no lo vamos a leer, no lo van a leer ustedes, hermanos, yo se los leo, donde dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que se os ha hablado. Permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo, hermanos, no podemos hacer nada. Y dice el Señor Jesucristo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Así que, hermanos, no descuidemos la palabra de Dios, no descuidemos esta doctrina, porque dice aquí: el que en mí no permanece, dice el Señor Jesucristo, será echado fuera como pámpano que se seca. Entonces, hermanos, que no seamos esos pámpanos secos, hermanos, que seamos verdaderamente unidos a Jesucristo y que seamos árboles que den buen fruto, hermanos. Ya para concluir, hermanos, decimos de nuestro tema que el gran ejemplo del cristiano debe ser, como dice el profeta Daniel: los que tengan el conocimiento brillarán como en el cielo resplandeciente. Los que hayan guiado a los demás por la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Allí en Daniel, capítulo 12, del 3. Yo le estoy hablando de la Biblia latinoamericana. Ese es el texto, hermanos. Daniel 12:3. Entonces, hermanos, brillaremos como las estrellas por la justicia, hermanos. Brillaremos. Así que, hermanos, comuniquemos la palabra de Dios. Trabajemos para el Señor, hermanos. No lo estamos haciendo para los hombres, sino para Dios. Que Dios te bendiga, hermano.